Días, un cordial saludo para todos. Dios nos bendice grandemente. Somos la comunidad Fuentes de Misericordia, somos una comunidad misionera. Nuestro líder es Norman Munievar. Todos los días nos reunimos en este horario para esa palabra del Señor que nos da ese alimento en nuestro espíritu, lo que nos fortalece, porque si somos sinceros, nada más nos va a fortalecer sino la palabra del Señor, nuestro Padre Celestial, porque podemos hacer muchas cosas, podemos esto, pero es lo que nos sostiene, lo que nos levanta, lo que todo es el Señor. Entonces vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Papito Dios, por este nuevo día que nos regala, por nuestras vidas, por abrir los ojos, por respirar, por todas las bendiciones que nos das diarias. Gracias, mi Señor, por cada uno de los hermanitos que están conectados en la sala, por sus familias. También, Padre Santo, por los que van a escuchar y se van a conectar después en las redes y van a escuchar. Padre Santo, bendícelos y ábrele también los oídos, las mentes, sus corazones para que puedan entender esas palabras tuyas, Señor. Papito Dios, para los que van a proclamar también, bendícelos, Padre Santo, y también, Señor, para nosotros, ábrenos ese entendimiento de nosotros, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos, para que podamos también discernir esas palabras tuyas que tú, nosotros lo proclamemos y digamos cada uno lo que nos ponga en nuestros corazones, Señor, y poder compartir con todos. Amén. Escuchemos. Del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, cuando la madre del rey Ocosías, Atalía, vio que su hijo había muerto, se dispuso a eliminar a toda la estirpe real. Pero Joseba, hija del rey Jorán y hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, de entre los hijos del rey que estaban siendo asesinados, lo escondió y lo instaló a él y a su nodriza en su dormitorio, manteniéndolo oculto a la vista de Atalía, y así no lo mataron. Estuvo 6 años con ella, escondido en el templo del Señor, mientras Atalía reinaba en el país. El 7º año, el sacerdote Jehoyadá mandó buscar a los centuriones de los carios y de los guardias y los condujo junto a sí al templo del Señor para establecer un pacto con ellos y hacerles prestar juramento. Luego les presentó al hijo del rey. Los centuriones cumplieron cuanto Jehoyadá les ordenó. Cada uno tomó sus hombres, los que entraban y los que salían del servicio el sábado, y se presentaron ante el sacerdote. Jehoyadá entregó a los centuriones las lanzas y escudos del rey David que había depositados en el templo del Señor. Los guardias se apostaron, arma en mano, desde el extremo sur hasta el extremo norte del templo, ante el altar y el templo, en torno al rey, por un lado y por otro. El sacerdote hizo salir al hijo del monarca y le impuso las diademas y las insignias reales. Luego lo proclamaron rey y lo ungieron. Aplaudieron y gritaron: ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó el griterío de los guardias y del pueblo, se fue hacia la muchedumbre que se hallaba en el templo del Señor. Miró y vio al rey de pie junto a la columna, según la costumbre. Los jefes con sus trompetas con él y a todo el pueblo de la tierra en júbilo, tocando sus instrumentos. Atalía rasgó entonces sus vestiduras y gritó: traición,
traición. Entonces el sacerdote Jehoyadá dio orden a los jefes de las tropas, hacerlas salir de entre las filas. Quien la siga será pasado a espada, pues el sacerdote pensaba, no debe ser ejecutada en el templo del Señor. Le abrieron paso y cuando entró en el palacio real por la puerta de los caballos, fue ejecutada. Luego, Jehoyadá hizo una alianza entre el Señor, el rey y el pueblo, por la que el pueblo se convertía en pueblo del Señor. Hizo también una alianza entre el rey y el pueblo. Todo el pueblo de la tierra acudió al templo de Baal para derribar. Hicieron pedazos sus altares e imágenes y ejecutaron a Matán, sacerdote Baal, frente a los altares. El sacerdote puso entonces centinelas en el templo del Señor. Todo el pueblo de la tierra exultaba de júbilo y la ciudad quedó tranquila. Atalía ya había muerto a espada en palacio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ha elegido Sión para vivir en ella. El Señor ha elegido a Sión para vivir en ella. El Señor ha jurado a David una promesa que no retractará. A uno de tu linaje pondré sobre tu trono. El Señor ha elegido a Sión para vivir en ella. Si tus hijos guardan mi alianza y los mandatos que les enseño, también sus hijos por siempre se sentarán sobre tu trono. El Señor ha elegido a Sión para vivir en ella. Haré germinar el vigor de David, enciendo una lámpara para mi ungido. A sus enemigos los vestiré de ignominia, sobre él brillará mi diadema. El Señor ha elegido a Sión para vivir en ella. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor ha elegido a Sión para vivir en ella. Amén. Evangelio del día. Lectura del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no atesoréis para vosotros tesoros en la tierra, donde la polilla y la carcoma los roean y donde los ladrones abren boquetes y los roban. Haceos tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni carcoma, que las roeen, ni ladrones que abren boquetes y roban, porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, tu cuerpo entero tendrá luz. Pero si tu ojo está enfermo, tu cuerpo entero estará a oscuras. Sí, pues la luz que hay en ti está oscura, ¿cuánto será la oscuridad? Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomémonos un momentico para que esas palabras del Señor de hoy, esos desayunos deliciosos, que siempre cuando uno se come un desayuno, siempre hay algo que le guste más. Puede ser el pan, la arepa o algo así. Entonces, cojamos esa partecita del Señor que nos dio hoy, ese desayuno espiritual, esa palabra del Señor, algo que le haya impactado, le haya como que qué rico y nos pueda ahorita compartir. ¿Quién quiere empezar?
de contarnos qué le puso en su corazón, Papito Dios, hoy. Bien puede abrir su micrófono y decir, y nos cuenta, nos dice con sus palabras el Señor que le puso. ¿Quién dijo yo? Nadie le puso en ese corazón algo que quiere compartir con nosotros, algo que el Señor le haya dicho. Celi, adelante, mi Celi. Buenos días, Rosita. Buenos días, comunidad. Buenos días, Celi. La verdad que interpreto el silencio de aquí de la sala, porque yo también me encuentro en ello. Para mí, hoy la palabra no ha sido tan fácil de poderla comprender, de poderla discernir. Y entiendo que realmente hoy el Señor nos está hablando, por lo menos empezando por el Evangelio. ¿Qué es lo que nosotros atesoramos y que nos sea valioso para nuestra existencia, para nuestro vivir? Y el Señor nos presenta que aquello que es material, que es mundano, es lo que la polilla carcome casualmente. Pero el Señor quiere es resaltar esos tesoros valiosos que tiene el ser humano, esas gracias, esas bendiciones, todo aquello que el Señor le ha dado al ser humano desde el momento que vino al mundo. ¿Cuáles son esos tesoros que debemos preguntarnos? ¿Qué es lo que yo atesoro en mi corazón? Me encantaría decirlo, de pronto la paciencia, de pronto la misericordia, de pronto llenarme de paz, de pronto sacar cosas buenas del corazón. Eso es el que vale para mí el verdadero tesoro. Aquello de lo que yo quiero desprenderme de lo material, aquello de lo que yo puedo dar y acogerlo dentro de lo espiritual. Para mí es esa interpretación hoy. No es fácil, como digo, no es fácil, porque hoy el Señor nos está dando unas instrucciones donde nosotros vemos cómo el Señor compara nuestro cuerpo, cómo el Señor en medio de nuestra estructura nos pone de presente que nuestros ojos son esa luz, esa lámpara que alumbra el camino por donde nosotros vamos a transitar. Qué maravilloso. Si comparamos qué somos los ojos para nosotros, digo, es nuestro todo. ¿Por qué? Porque por medio de ellos vemos, entendemos, comprendemos. Y ese soporte para nuestros sentidos, poder intuir dentro de nosotros y dentro de nuestro interior esos tesoros, cómo los valoramos. Yo digo, Señor, gracias por darnos el don de la vida. Gracias por tener esos 5 sentidos que nos hacen reaccionar. Son esos 5 sentidos que nos hacen comprender la naturaleza, nos hacen entender ese Dios que está en medio de nosotros y en nuestro interior. Para mí son los mayores tesoros. Y a través de la primera lectura, que también soy sincera, para mí es un poco enredada, pero en lo que yo entiendo, encuentro aquí que cómo, digamos, cómo no dejan o cómo ahí ponen trabas para crecer en el pueblo de Israel a esos elegidos, porque estaba contaminado de tanta, digo yo, tanta maldad posiblemente, pero el Señor en medio de su corazón lo dice aquí a través del Salmo. Él escogió un heredero del rey David, lo cuidó, y aquí lo está diciendo el Salmo. Le está diciendo que esa promesa que le dio al rey David, si nosotros recordamos toda su historia, él dijo que lo podría en su linaje, pero nosotros sabemos de cuántos tropiezos pasó el rey David para llegar hasta su hijo. Y esto es lo que nos está entendiendo acá. Cómo fue protegido, cómo fue en esta primera lectura nos da a entender cómo el Señor hizo que ese
heredero se cumpliera en la promesa que le había dado el Señor al rey David. Y esto nos enseña a nosotros también cómo nosotros llevamos en nuestro interior aquello que digo yo, valoramos como dentro de nuestra cultura familiar, como eso que es bueno, porque hoy todo se ha transformado, que lo bueno se está llamando malo y lo malo se está llamando bien, porque es que así lo estamos interpretando. Yo creo que nosotros rescatemos esas, digo yo, más bien valores, esos valores de la tradición en nuestras familias, en nuestra sociedad, que hacía crecer, que honraba a Dios con nuestras actitudes, con nuestras formas de actuar, porque nuestra sociedad se ha convertido en verdadero, digo yo, en verdaderas situaciones donde prevalece el mal. Y hoy lo que nos está invitando esta primera lectura es rescatemos los buenos valores que realmente son el principio para una sociedad. Eso es lo que nos invita hoy las lecturas. Y lo mismo a través del Salmo. Rescato esa herencia y esa promesa que el Señor le hizo al rey David para que se cumpliera a través de su palabra. Amén. Gracias, Rosita. Gracias, Misele. Amén. ¿Quién más? ¿Quién más quiere compartir algo alguna cosita que le puso el Señor? Yo, Rosita Gonzalo. Ah, dale, Gonzalo. Buenos Buenos días. días, comunidad. Para mí también el Señor nos sigue diciendo en la liturgia de ayer, el antier, que nos sigue invitando a trabajar aquí en la tierra, que esta vida es pasajera por el tesoro en la eternidad. Que todo lo que hagamos acá, que aquí no pretendamos conseguir tanto tesoro, atesorar tantas riquezas, porque al fin y al cabo se van a quedar acá. Entonces que sigamos trabajando para esa vida eterna. Y yo también me siento invitado por la palabra para seguir en estas enseñanzas que hemos recibido, en este camino que nos ha puesto Papito Dios, para enriquecer cada día más ese conocimiento de la palabra de Dios y de esta manera llevarla a nuestros hermanos. Y comenzando por nuestras familias, que muchas veces son las que se sienten como o se aíslan, porque por más que uno trata de estar en el camino de Dios, ellos le rechazan a uno a veces, le critican, pero uno debe seguir trabajando en oración para que de esta manera ellos también quieran trabajar y vean la necesidad que es de hacer ese tesoro para la eternidad, no para aquí en lo terrenal. Entonces, para mí eso es lo que me invita a esta liturgia y la de ayer y estos días, es eso, a que tengamos en cuenta que esos tesoros es para la vida eterna, que en sí esta vida terrenal es muy, muy cortica para la que va a ser nuestro paso a la eternidad. Amén. Amén. Gracias, Gonzalo. Adelante, Nancita. Sí, hola, buenos días. Pues Buenos sí, días. básicamente el Evangelio me invita a organizar mis prioridades, mi tiempo, ¿sí? Porque no atesoráis cosas materiales, no significa que deje de trabajar o que sea malo de pronto tener propiedades o cosas materiales, no, pero ¿a dónde pongo yo mi prioridad? ¿Qué pongo yo más en mi corazón? Y esa frase del primer párrafo, porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón, las prioridades. Muchas veces podemos planear y pensar las cosas y pues obvio van a tener un resultado, pero otras veces simplemente actuamos por impulso o por instinto. Sí, es una reacción y lo que hay en el corazón es lo que se evidencia en la reacción. Entonces, ¿qué hay en mi corazón? Y eso que hay en mi corazón, si es luz para otros, mi corazón brilla, obvio,
por la presencia del Señor, pero esa luz es una luz que encandelilla, que daña, es una luz individual que pretende ser, pasar por encima de los demás, o una luz que alumbre a los otros, una luz que saque, que me ayude a sacar a mí de las tinieblas y que incluso saque a otros de las tinieblas, esa oscuridad y esa oscuridad o es luz, obvio, puede ser luz que alumbre, que debe alumbrar a otros y una luz nutrida, una luz alimentada por el Señor. Ahí está ese verdadero tesoro en el corazón. No en lo material, porque no hay que, pienso que no hay que satanizar lo material, pero sí las prioridades del corazón. Eh, y eso me lleva a el Salmo y a esa primera lectura. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Cuál es la prioridad? ¿Hacia qué le dedico más tiempo? ¿Hacia qué le dedico más trabajo? Sí, realmente el Señor es mi prioridad y el Señor de mi corazón, porque hay unos que, teniendo al Señor incluso, ¿sí? Tienen al Señor, pero su prioridad no es el Señor. Creen que tienen un poquitico de poder, como dice aquí en esa primera lectura. Tienen un poquito de poder, tienen la sartén por en algo en el momento, pero es algo impuesto y no delegado por el Señor. Y tarde que temprano, así uno vea que se demore, así los sentidos y la razón humana vea que esto se demore, nos muestra la liturgia que el Señor siempre es el que reina y como dice el Señor se hace. Y me recuerda que el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios, las promesas de Dios nunca, nunca pasarán. Por lo contrario, crecen en mí. O sea, no, aquellos que creen que tienen el poder, entre comillas, en el momento, que sepan que el Señor siempre ha de reinar, porque Él siempre cumple sus promesas. Nos habla el Salmo de que se las cumplió a David y a su linaje, y hoy recuerda a nosotros, que a nosotros también nos ha hecho promesas por la perseverancia, por la constancia, por tenerlo en el corazón, y esos van a ser los frutos de estar y de tenerlo a Él como Rey y como tesoro en nuestro corazón. Muchísimas gracias, Rosita. Gracias, Nancita. Adelante, Marta Lucía. Sí, buenos días. Buenos días. Pues el Evangelio hoy, pues nosotros hemos escuchado muchas veces este Evangelio. Digo yo hoy que hoy más que nunca el mundo pues está pendiente mucho de los tesoros de acá, de todo lo que se logre acumular, de comprar otro carro más moderno, de, pues uno no dice que no sea válido, digamos, querer tener una vivienda, ¿cierto? Querer tener una vivienda, los arriendos están muy caros, pero recordaba yo un amigo que murió muy joven, eh, y él se obsesionó con tener una casa a tal punto que se enfermó y quería, o sea, él tenía un negocio independiente y él quería de ahí pues sacar ese dinero, entonces empezó a hacer a tomar unas decisiones erradas en cuanto a invertir para poder que eso produjera más. Entonces, pues cometió una serie de errores y fue lo contrario. Cuando él empezó a ver que él no lograba reunir, estaba obsesionado y no lograba reunir ese dinero para comprar una casa, no sé cuánto le valía y que él tenía que tener esa casa, él empezó a refugiarse en el alcohol. Y luego, pues entonces, claro, si empezó a refugiarse en el alcohol, pues ya no llegaba temprano a trabajar, ya empezó a tener problemas con su esposa, él creo que tenía una úlcera. Y no sé, algún día así de la nada, que se murió el fin de semana, pues se puso a tomar y pues se le estranguló la úlcera. Y esa fue digamos, ese fue pues triste final, digamos, porque
a tal punto, yo, no sé, él, por ejemplo, yo iba, le llevaba, él troquelaba, entonces yo iba, le llevaba un trabajo, entonces él quería poner como ese tema, ¿sí? ¿Cómo está el trabajo? Yo, pues bien, ahí va, pues por este tiempo es durito, pero bueno, en fin, esto es así, esto es un sube y baja todo el tiempo. Entonces, no, pero es que uno tiene que hacer lo posible para producir y que no sé qué, entonces el tema era ese, el tema, uno le hablaba de otra cosa, pues nosotros los que estamos en el camino del Señor no podemos evitar hablar del Señor, ¿cierto? Yo le decía, mira, el Señor es nuestro proveedor, no es que nosotros no hagamos nada, pero pues si algo no sale es porque de pronto no está en los planes de Él, pero eso eran unas palabras para Él como muy extrañas o que le atravesaban y no, como decía, que le entra por un oído y le sale por el otro, y esa fue su obsesión, entonces, pues el tesoro de Él en ese momento fue eso y sí, esa fue, pues quería contar esa historia porque de pronto a veces nosotros nos empezamos a desgastar mucho por cosas de acá. En estos días es que el enemigo sabe por dónde entra. En estos días, no sé, de repente, como sentí en el corazón, como, "Ay, Señor, tantos años, y yo no tengo ni una casita, ni una apartamento, no sé". Entonces después dije, pues debe ser que yo no me lo propuse pues de manera como, venga, hagamos un ahorro, no sé. A veces uno tampoco, cierto, hace como lo necesario. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. El Señor pues nos ayuda con la otra, siempre y cuando estén los planes de Él, porque algo terrenal puede ser nuestra perdición. Alguna vez también pues quiero hablar como de estos, como testimonios cuando ponemos nuestra confianza y el todo en algo de acá, ¿sí? Una amiga, una prima mía, Iván, el esposo es obsesionado por los carros, por los autos. O sea, él se sienta en el computador a mirar modelos, a mirar, así no vaya a comprar, ¿sí? Entonces, compró un carro. Y entonces él lo miraba, él iba, sacaba un trapito, lo limpiaba, no sé qué. Entonces ya le empezó a decir, oye, pues ya, o sea, muy bueno el carro y todo, pero pues ya te estás pasando. Ay, pero es que está sucio, ay, pero. Entonces, en algún momento lo pusieron en venta y entonces resultó un viaje. Y ella le dijo, a mí no me parece prudente viajar, pues si el carro está en venta, es mejor dejarlo acá guardado y nos vamos en flot. ¿Cómo se le ocurre que nos vamos a ir? Dijo, no sé, yo siento en el corazón. Entonces no, él insistió y hubo tres personas que lo llamaron, la mamá, una hermana. Oye, pero ¿por qué se van a ir en ese carro? O mejor, o ay, que en la noche, ¿no? ¿Y por qué no viajan mejor en el día? No, yo no me voy a poner a viajar en el día, el trancón. Y en algún momento él se exasperó tanto que ya le dijo, amor, si Dios no lo quiera, y dijo, le contestó, pues así Dios no lo quiera. Entonces ella, como es una mujer que está en los caminos del Señor, le pidió al Señor misericordia. Le dijo, Señor, yo te pido que no le tengas en cuenta estas palabras, porque este hombre está cegado y él no quiere dejar ese carro ni 8 días aquí guardado, porque eso es como su vida en este momento. Se volvió agresivo, le contestó a todo mundo mal y viajaron en él. Ella se fue orando y sí, iban Bogotá, Manizales. Y por ahí por Guaduas, pues en una curva, un camión con aguacates los sacó, casi que pues como que se volteó, no sé, cogió mal la curva y los sacó del camino. Ella dice, pues el carro, la verdad, quedó pérdida total. Y ellos no, pues quedaron golpeados, una pierna, el ojo, en fin, los que iban de viaje, los llevaron para el hospital, pero nada grave. Entonces ella dice, ese accidente había sido para nosotros, empezando porque el auto quedó como al borde de un abismo, pero no se fue. El carro quedó como, o sea, uno dice, pero ¿cómo salieron de ahí? Si está totalmente despichado ese carro.
Ella dice, pues por la oración y por la misericordia que Dios tuvo, porque ella logró ver la ceguera de él y empezó a pedirle, Señor, no le tengas en cuenta sus palabras, guárdanos, protégenos. Entonces, esa es la lección. Ahí le quedó el carro que él idolatraba tanto y que limpiaba y que salía y que miraba y ahí quedó. Entonces, esa fue la lección. Y pues después decía, gracias a Dios no nos estamos bien. Y ella sí le decía, sí, es gracias al Señor, porque si por sus palabras hubiera sido, nosotros estaríamos muertos, ¿sí? Entonces, pues hay ejemplos de cuando ponemos la confianza enteramente en el Señor. A mí me llama mucho la atención en el Evangelio que dice, si pues la luz que hay en ti está oscura, todos tenemos una luz, todos el Señor, no sé, o sea, desde que nos ponen el sello del Espíritu Santo en el bautizo, ahí está esa luz, pero no la dejamos brillar, la opacamos. Incluso en los caminos del Señor a veces opacamos esa luz, opacamos la luz. Entonces, pues el Señor nos permita estar muy alertas para que nada nos seduzca, nada del mundo nos seduzca a tal nivel que se apague la luz que ya ha sembrado en nosotros. Gracias. Gracias, Martica. Amén, así es. ¿Alguien más? Rosita, muy buenos días. Dios le bendiga y Dios les bendiga, hermanitos. Amén, Bueno, adelante, Lupita. lo del Evangelio, que habla de los ojos, y es verdad, o sea, los ojos son las ventanas del alma. O sea, en la mirada nomás nosotros sabemos, eso es como cuando hay una casa y tenemos las ventanas, los vidrios sucios, nada se puede ver para adentro, o sea, ni para afuera. Y cuando nosotros tenemos la mirada, los ojos puestos en qué es lo que estamos mirando, qué estamos observando nosotros, malos comportamientos, malas películas, bueno, lo que estemos viendo, ¿es bueno o es malo? Asimismo, de lo que estamos viendo y estamos recibiendo nosotros, pues también se llena el corazón. Bien dice que el corazón, la boca habla de lo que tenemos en el corazón. Y cuando nosotros decimos, yo siempre digo, cuando vemos a una persona, al hermano, y podemos ver la mujer, el hombre, puede ver un hermano de pronto muy simpático, muy lindo. El ojo está mirando, pero ¿con qué ojos estoy mirando? Es con la luz del Espíritu Santo. ¿Cuál luz es la que tengo en mis ojos? ¿Cuál luz es la que está entrando para que mi corazón se ilumine? El deseo o el bien por esa persona, lo admiro esa belleza, pero no, en mi corazón solamente hay amor, pero el amor de Cristo. Entonces, en cuanto a esto, eso lo mismo, los ojos, entonces, ¿dónde tenemos nosotros puesta nuestra mirada? ¿Cuál es la prioridad? Yo sé que ahora me doy cuenta que tantas cosas que uno va adquiriendo y las va guardando y las va dejando ahí y todo se quedó en el olvido, pero no las regalo, no porque tengo ese arraigo, lo que sea, pero la prioridad es esa mirada puesta en el cielo, en las cosas valiosas. ¿Y qué es? No, lo habían dicho. ¿Cuál es la prioridad para nosotros? ¿Qué es lo que yo tengo como prioridad? ¿Cuáles son los intereses que yo tengo buscando entonces el reino el reino de Dios? Sabemos que lo valioso que nosotros tenemos y la perla que encontramos, el tesoro escondido, pues es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros encontramos ese tesoro, pues no hay formas de buscar otro tesoro. Los bienes terrenales son buenos, nadie lo va a discutir. ¿Quién no le gusta vivir, dormir en una buena cama, vivir en una buena casa, de pronto tener que salir con la familia, compartir con ella? Pero hasta ahí está bien. De ahí para allá, ¿dónde más? Y que nosotros con lo que el Señor nos da, porque nada es de nosotros, podamos entonces compartirlo con los demás. Eh, de ahí para allá ya la cosa cambia, ya ahí ya el pensamiento, el corazón, porque como no estoy viendo bien con los ojos, pues mi corazón se está contaminando entonces de otras cosas. Y acuérdese que
que el corazón pues es el que donde se maquinan todas las cosas, malas o buenas. Entonces, esa visión espiritual que el Señor nos está diciendo hoy, que nosotros no la dejemos manchar por nada, o sea, por cosas, porque por ejemplo yo puedo trabajar o ver si alguien dejó un dinero ahí, entonces, uy, no, mire, estoy trabajando y de pronto se descuidaron y dejaron ahí tal cosa. Entonces, no, pues pienso ya, entonces, ¿qué estoy pensando? ¿En entregarlo o en devolverlo o en quedármelo? Los ojos son, o sea, la vista tenemos que prepararla para las cosas buenas, porque igual el deseo está y si nosotros no tenemos unos ojos de verdad espirituales, ¿cómo podemos ver al otro o cómo podemos ver las cosas de este mundo? Eh, yo creo que hoy también nos llama a ser cuidadosos, no solamente con los ojos, sino con lo que entra en nuestro corazón debido a lo que miramos. Y esa es la intención entonces de que nosotros podamos vivir de acuerdo a no solamente a estos bienes materiales que sí hay que trabajar aquí. Yo no sé, alguna de mis hermanas decían, y que hay que trabajar por ese reino y por esa esperanza que todos tenemos de la vida eterna. Aquí, y lo decía Gonzalito, hay que trabajar, pero por las cosas que en realidad sirven, no por las cosas que no sirven, que no, como dice la palabra, que se van a acabar, que aquí se quedan, porque podemos codiciar muchísimas cosas y trabajar demasiado, descuidar la familia, hacer tantas cosas por conseguir bienes que aquí se quedan y no cultivamos lo que verdaderamente es importante. Entonces, yo creo que aquí lo que debemos, el tesoro que nosotros tenemos, que esas ventanas de Dios, que el Espíritu Santo de Dios hoy nos ilumine para poder ver con claridad lo que el Señor quiere para nosotros, lo que debemos conseguir para que el corazón también esté limpio, porque de ahí sale todo lo que nosotros guardamos, bueno o malo. Dios les bendiga, un gran abrazo. Gracias, Ruquita. ¿Alguien más? Bueno, entonces voy a compartir y si alguno desea, bien puede hacerlo. El Señor hoy me decía, por ejemplo, hoy debemos plantearnos es que somos un gran tesoro, que nosotros somos un gran tesoro para Papito Dios desde que Él nos puso en el vientre de nuestras madres, nacimos, que en nuestro interior poseemos inmensas riquezas, sí, claro, que el gran regalo que hemos recibido es la vida que nos da el Señor diario, en la cual debemos hacer crecer ese tesoro que somos y aumentar las riquezas, no tanto las materiales, sino aquellas que nos llenen de verdad, de felicidad, nos dan, como decían los hermanitos, mirarnos, pues, ¿qué tenemos que hacer? Mirarnos nuestro interior, mirar es tener esa búsqueda de esos tesoros, pero no adentro, no afuera, sino adentro, porque es que casi siempre miramos con esos ojos, como decía Ruquita, esa mirada de la ventana, y es la verdad, miramos en la ventana hacia afuera, sí se ve, puede ser oscura lo que sea, pero se ve, adentro no se ve en el día, si el vidrio está nublado, como decía Ruquita, no se va a ver. Y es lo más difícil verse uno hacia adentro. Pero si nosotros vemos, no todo es oscuro y tenemos muchos tesoros que el Señor nos pone, esos dones, así sea una o lo que sea, pero tenemos algún tesoro tenemos, pero si lo cultivamos y miramos esa luz que el Señor nos dice hoy en el Evangelio, que tenemos esa luz de los ojos mirando en hacer brillar más esa luz y no la oscuridad, vamos a crecer en la palabra del Señor y ahí vamos a empezar a ver más, no por nuestras propias cegueras, sino por la luz que el Señor nos da. Y eso nos lleva a la primera lectura. Yo veía a esa señora que llegó y salvó a ese bebé, porque ese bebé, yo me imagino, estaba chiquitico, porque igual lo guardó y a la que lo cuidaba y todo, y nadie se dio cuenta. Pero esos tesoros que ella miró, esa mirada en el interior, fue lo que la hizo, es la mirada que tenía tal vez del Señor, hizo que eso le hiciera reaccionar y mirara que tenía que salvar a ese niño, a
a ese elegido del Señor, porque somos, si somos sinceros en esa época, pues como todos ahora, también hay malos y buenos y unos que se aprovechan de los otros y esa señora aprovechó que era la que mandaba y mandó a matar a todos los que no pudieran tener otro rey, sino que fuera ella nomás. Pero el Señor, el elegido, como decimos nosotros, y ese sacerdote que fue el que ya cuando él hizo para, pues que le iba a bendecir a todos los de la comarca, digamos, los guardias y todo eso, y entre esos sacaron al rey, que después de todos esos 6 años que ya el niño guardado y a los 7 fue que él salió y vea que el Señor escogió a ese sacerdote para hacer esa unción, esa bendición y que le dio, bueno, su puesto, digamos, algo así, porque le dio esa diadema de rey y lo ungió, lo proclamó y ante toda la guardia y todo eso, y fue para poder salir a la luz este niño que tantos años duró guardado. Pero así como decía una la hermanita, muchas veces nosotros queremos las cosas hacer rápido, que se solucionen rápido, pero mire todo ese tiempo que pasó y hasta lo último llegó de verdad la bendición del Señor y hizo que ese rey cambiara todo como la situación de ese país, digo yo, puede ser. Y vieron que la otra era la mala y no tanto los otros y fue que ellos vivieron como él mismo dice, ella fue, se rasgó las vestiduras, igual tampoco quería pues que la justiciara el sacerdote dentro de la casa del Señor, sino cuando ella ya estaba en su trono fue que terminó mal, pero todo es así, el que obra mal pues termina mal. Y lo que tenemos en nuestros corazones es lo que se va a reflejar de lo que decía una de las hermanitas, que va a mirar. Entonces vemos que la justicia sí llega y no por eso, sino porque el Señor pone a eso así también como esas promesas que el Señor siempre nos ha dicho todo este tiempo, que hay muchas promesas, pero nosotros no tenemos esa paciencia para esperar que el Señor, sí, leemos que el Señor tal cosa, esa promesa, pero no la vemos, pero es de tener esa paciencia y que el Señor siempre cumple lo que Él nos promete. Que esos hijos, que esa alianza que hizo Él con David y todo eso, Él siempre la va a cumplir. Entonces, que esperemos y que tratemos de verdad de vernos esos tesoros escondidos, todo eso que el Señor nos ha dado, que siempre lo pongamos al servicio de los otros y así nos vamos a ver menos con esos ojos opacos y llenos de cosas que muchas veces nos damos látigo, como dice Norman. Vemos malo lo maluco, lo feo, el punto negro en la pared blanca y no vemos todo lo blanco que tiene solo el puntito. Entonces, que veamos con esos ojos que brillen nuestra luz en nuestros tesoros, en nuestros corazones, para sí mismo ayudar a los otros y poder que seamos ejemplos para ellos y podamos ver esas promesas que el Señor, que tenemos que trabajar para más para la eternidad que no para acá, para lo terrenal, porque todo se queda acá y lo que más va a durar es lo que vamos a trabajar para la eternidad en las promesas del Señor del cielo. Amén. Normitan, por favor. Gracias, Rosita. Muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Amén. Creo que el gran dilema del ser humano siempre será, siempre ha sido y siempre será. Eh, Me estoy refiriendo del ser humano que cree en Dios, por lo menos, del que busca de Dios, del que piensa en Dios, será saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál será la voluntad de Dios? Entonces, nosotros le ponemos como condiciones a Dios, tal vez, o le decimos al Señor que nos dé señales y nos apegamos y nos aferramos a esas señales. Entonces, pues habría mucho que mirar ahí y es que, bueno, primero, pues, ¿qué estamos buscando nosotros, ¿no? ¿En dónde está puesta nuestra mirada? Está puesta en ese carro del que hablaba Marta, está puesta en esa casa de la que hablaba Ruth, está puesta
en esas personas, en dónde están puestos nuestros ojos. Creo que el ser humano, cada uno de nosotros tiene que discernir o analizar, decir, venga, yo realmente en dónde estoy poniendo los ojos. Mi mirada está puesta solamente en las cosas materiales en la tierra, o mi mirada estará puesta en cosas también celestiales. ¿Para qué yo quiero eso? ¿Para qué lo quiero? ¿Para qué quiero ese carro? ¿Para qué quiero esa casa? ¿Para qué quiero esa persona? ¿Para qué? Casi nunca nos detenemos a preguntarnos eso. Eh, ¿Para qué me quiero casar? ¿Para qué quiero viajar? ¿Para qué quiero tener un negocio? ¿Para qué? En el caso de la primera lectura, ¿para qué quiero reinar? ¿Para qué? ¿Para qué quiero tener el poder de gobernar? ¿Cuáles son mis más profundas motivaciones? ¿Cuáles son mis razones para hacer o para tener o para comprar o para buscar o para desear o para anhelar algo? ¿Cuáles son mis más profundas motivaciones? Porque de lo que hay en lo profundo de mi corazón va a hablar mi boca. Porque, eso que yo tanto anhelo en mi corazón, ese es mi tesoro. Y eso es lo que me va a mover. Tarde que temprano, o me lleva, o me trae, o me levanta, o lo que sea. Pero son esas motivaciones profundas. Y entonces también hay que discernir si esas motivaciones son sanas, son correctas. No solamente si son buenas, o sea, no solamente si son buenas ante nuestros ojos, en nuestra manera de pensar, porque si decimos, pues cómo no va a ser bueno que yo viva en una casa cómoda. Sí, me parece muy bueno que usted viva en una casa cómoda, pero pero si esa casa no es suya, si esa casa usted se la está apropiando, se la está robando, así sea de manera legal, pues entonces no va a ser correcto. Tratar de entender el propósito de Dios, que es otro punto, no es nada fácil. Entonces nosotros le ponemos esas cascaritas al Señor y decimos, si se dan las cosas, creemos que esa es la voluntad de Dios. Entonces, supongamos que vamos a hacer un viaje al extranjero. Si se dan las cosas, era la voluntad de Dios. Y pueda que sí se den las cosas. Y pueda que usted inicialmente tenía un buen propósito. Voy a ir a trabajar para mandar plata para mi casa y que tengan una calidad de vida mejor. Pero llega allá y se le olvidó el propósito. Se le olvidó la motivación inicial que tenía. Allá se dejó llenar de otras cosas, del mundo, del vicio, del pecado, qué sé yo. Entonces, el hecho de que se den las cosas no necesariamente es un signo de que sea la voluntad de Dios o de que nosotros estemos haciendo la voluntad de Dios. Entonces, no solamente hay que discernir ese propósito inicial, sino también hay que discernir el camino por medio del cual estamos queriendo llegar a esa meta o a ese propósito. Es bueno que tú te cases, claro que es bueno que tú te cases, pero para que te cases tienes que hacerle un conjuro, una atadura a la persona con la que te quieres casar. No, no necesariamente. A lo mejor Dios quiere que te cases, pero si te vas a casar haciendo las cosas a las malas, pues tampoco es la manera correcta. Entonces, tenemos que procurar aprender a discernir nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros sueños, pero también tenemos que aprender a analizar el camino por medio del cual queremos alcanzarlos.
Y sigue la duda. Pero ¿cuál será la voluntad de Dios? Miren, mis hermanos, no es difícil entender. La voluntad de Dios es muy sencilla. La voluntad de Dios aquí en la tierra es que seamos felices sin hacer infeliz a nadie en la medida de lo posible. ¿Y por qué digo en la medida de lo posible? Porque muchas veces uno no quiere que los demás sean infelices y no hace nada para que los demás sean infelices, pero son infelices debido a la envidia, debido a los resentimientos o debido a lo que han guardado en su corazón. Pero que yo abierta y claramente no haga infeliz a nadie. Dios quiere que yo sea feliz en esta tierra. Ahora, Norman, ¿y cómo soy feliz? Cada uno tiene que discernir, cada uno tiene que discernir realmente lo que a ti te hace feliz. A ti te hace feliz ese carro, a ti te hace feliz esa casa, a ti te hace, ¿qué te hace feliz? ¿Qué es lo que realmente te hace feliz? Y trabaja por esa felicidad. Recuerden ustedes que dice la palabra de Dios en Hechos 20, que hay más alegría en dar que en recibir. Y eso lo podríamos traducir, hay más alegría en servir que en ser servido. Hay más alegría en amar que en ser amado. Hay más alegría. Entonces, volvemos al punto de cuáles son las 33 tentaciones principales que tiene el ser humano. El tener el poder y el placer. Y tendríamos que entonces analizar en cuál de esas tres áreas estaremos siendo tentados o atacados y que a lo mejor no nos está dejando ser realmente felices. Por otro lado, supongamos que ustedes le dicen al Señor, Señor, yo quiero saber cuál es tu voluntad. Y las cosas se dan. Entonces usted le pone cascaritos al cielo. Si esto me sale es porque realmente usted lo quiere. Y salieron las cosas. Ah, entonces eso es lo que Dios quería. No, a lo mejor era simplemente el camino para que usted llegara a lo que Dios quería. Pero nosotros que tenemos esa, como usted lo decía, esa mentalidad inmediatista, que somos cortos de vista, nos apegamos a eso. Y es que tiene que ser así, y tiene que ser de esta manera, y tiene que ser con esta persona, y es que tiene que ser. Entonces nos casamos no con la promesa de Dios, sino nos casamos con los medios que Dios quiere usar para que alcancemos la promesa. Nos amarramos, nos atamos. Yo sé que no es fácil discernir, pero les quiero dar al menos dos claves que creo que nos pueden ayudar muchísimo a discernir cuándo algo es la voluntad de Dios, cuándo algo puede ser de Dios, o por lo menos eh, dos claves para que nos podamos dejar guiar en el proceso de Dios. Una clave, bueno, como hay como tres, bueno, hay muchas claves, pero te voy a dar varias. Una primera clave es la paz interior. En el ejemplo que nos daba Marta, ¿qué no primó ahí? Que escucharan que no había una paz interior. Viajamos, en ese carro no viajamos, había algo que les estaba diciendo, cuidado, cuidado, tengan cuidado, y no le prestaron atención. Había algo que estaba inquietando, había algo que estaba advirtiendo, era una voz de alerta interna que le estaba diciendo no lo hagan. Entonces, discernir esa paz interior, no necesariamente porque hayan viajado de noche, no necesariamente porque hayan viajado en ese carro, no, habían otras circunstancias que a lo mejor el Señor lo que le estaba diciendo era, no viajen. A lo mejor lo que el Señor les podía estar diciendo era, no viajen. Ay, Señor, ¿cómo quisiéramos que tú controlaras todo? Pues fácil, Señor, ¿por qué no varaste el carro cuando íbamos a arrancar? El testimonio de Celina. Señor, ¿por qué me hiciste perder el vuelo? Gracias a Dios, bendito sea Dios, se perdió ese vuelo. Y Celina todavía está con nosotros. Si no hubiera sido así, entonces hubiera perdido su vida en ese vuelo, en ese accidente. Entonces, una primera invitación, busquemos la paz interior.
Señor, ¿qué me estás diciendo? No se trata de las cosas externas. Segundo, tratemos siempre de tener la mayor libertad posible. No nos apeguemos a nada. No nos aferremos a nada. Disfrutémoslo todo, pero con libertad, con la mayor libertad posible. ¿Por qué? Porque todo lo que nos rodea son medios para alcanzar la meta y el propósito de Dios. Amemos, claro que hay que amar, pero no nos aferremos. Amemos esas personas, amemos esas cosas, amemos todo, pero no nos apeguemos, que es que tiene que ser con esta persona o con esta cosa. No, 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 no. Entonces, la mayor libertad posible. Eso es la segunda invitación, la mayor libertad posible. Una tercera invitación es, siempre preguntémonos, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué yo quiero hacer esto? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Es para mi propio bien? ¿Es solamente para mi felicidad? ¿Es mi capricho? ¿Es mi antojo? ¿O estoy pensando también en la felicidad de los otros, en el bienestar de los demás? Bueno, y ahí podríamos seguir sacando cositas que nos pueden ayudar a discernir cuál es la voluntad de Dios, cuál es el propósito de Dios. Y para terminar, hay otra, por ejemplo, dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6, esto me sirve para crecer. Esto me viene a bien realmente y le viene bien a los que me rodean. Porque si no es para el bien de todos, a lo mejor no es correcto. A lo mejor no es lo que Dios quiere. Y en últimas, lo mejor es no dejar de trabajar por nuestro bienestar, no dejar de trabajar por el bienestar de los demás. Nunca bajar la guardia, pero entender lo que les decía yo ayer en la liturgia, que la meta no es puramente terrenal o no es solamente terrenal, sino que la meta es escatológica y la meta es trascendental. La verdadera meta va más allá de esta vida. Entonces, que todo lo que hagamos y que todo lo que vivamos en este mundo, sea lo que sea, nos ayude a alcanzar el cielo. Dios me los bendiga. Muchísimas gracias. Gracias, Normita. Amén. Gracias, Papito Dios, por todo lo que tú nos has dado hoy, todas esas palabras, toda esa enseñanza, Señor, todo lo que podamos mirar hacia adentro y no hacia afuera, que abramos esos ojos, que tengamos esa luz, Señor, para mirarnos esos tesoros que tenemos dentro de nuestros corazones. Gracias a todos los hermanitos. También gracias, Mamita María, por estar siempre con nosotros y ayudarnos a ver más que con esos ojos de luz y no con la oscuridad. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para para que que con la brille ayuda. Dale, para que Alicia. sí brille esa luz interior, que es la luz del Señor, para que nosotros tengamos ese eco en nuestro interior para saber actuar en el momento preciso y oportuno que siempre nos da la luz del Señor. Amén. Amén. Para Para que que con la Para que así como Espíritu tu Santo, madre, para que adelante, con el Martí. Espíritu Santo podamos mantener los ojos de claros, en buen estado, para que podamos vivir una vida santa, una vida de acuerdo al propósito de Papito Dios. Amén. Amén. Para que para que así dejemos los como tu apegos. madre, Amén. para que así como tu madre pudiste saber para qué estabas pasando por todo lo que pasaste, nos ayudes a nosotros también a discernir la voluntad de Dios para qué. Gracias. Amén. Para que dejemos Para los que apegos a los materiales y podamos trabajar más por las cosas celestiales, que sea esa voluntad del Señor guiándonos, sea el Espíritu Santo quien nos dé el discernimiento para poder reconocer cuándo sí es la voluntad de Dios. Amén. amén.
para que con la ayuda del Espíritu Santo nos ayude a que brille más la luz que el Señor nos ponga en nuestros corazones y no las nuestras. Que nos quite esa ceguera si podemos con la mamita María, ayudará para que brille y ser feliz y hacer feliz a los otros. Amén. ¿Alguien más va a orar? Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Amén. Ay, perdón. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Amén. Que el Señor levante su rostro sobre nosotros y tenga misericordia. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Invitación para esta tarde a las 3 de la tarde, el Santo Rosario. Los que se puedan conectar y puedan participar, bienvenidos sean. También a los grupos de oraciones presenciales de lunes a sábado. En el flyer encuentran en todas los sitios, los barrios, las fechas, la hora, todo. Y también hay un teléfono que para más información, entonces los que puedan participar y puedan crecer en el caminar del Señor, bien lo pueden hacer. Es abierta las invitaciones. También para invitarlos a las ofrendas que se necesitan para las misiones, para por medio de este canal también toca cancelar y todo. Entonces, todo lo que puedan tener de ofrendas en sus corazones y poder ayudar, bienvenido sea, sea harto poquito, es maravilloso porque, así como dicen, de grano en grano llena la gallina del buche. Entonces, nos sirve para que así sea lo que pueda contribuir. Bienvenido sea y que el Señor les multiplique. Al Nequi de Milena Bermúdez al 301-551-2161. Lo pueden hacer. También nuevamente mañana a las 8 de la mañana, otra vez para encontrarnos, para participar en ese pan diario, en ese desayuno rico que el Señor nos da a diario. Gracias a todos y un buen día para todos y bendecido día para hoy.